hacia El Salvador. El director general de la policía murió en un accidente de helicóptero. El presidente Nayib Bukele pidió investigar a fondo esta tragedia. Vamos a verlo. Fue uno de los actores clave en la lucha contra las pandillas en El Salvador. El director general de la policía, Mauricio Arriaza, perdió la vida en un accidente de helicóptero registrado la madrugada de este lunes, cerca de la frontera con Honduras. Con él iban a bordo unos 9 tripulantes, miembros del cuerpo policial, quienes también murieron en el accidente. Según los primeros informes, Arriaza se encontraba en la aeronave escoltando hacia la capital del país a un sospechoso de un fraude multimillonario, cuando poco después del despegue se estrelló en una región oriental de El Salvador. Tras enterarse de la tragedia, el presidente Nayib Bukele lamentó la muerte de uno de sus funcionarios más importantes y dijo que no fue cualquier director de la policía, sino que fue el líder del plan de control territorial y de guerra contra las pandillas. Agregó que exige una exhaustiva investigación para que su muerte no quede en un simple accidente. Además, ordenó poner todas las banderas del país y las embajadas en el extranjero a media asta en señal de duelo. ¿Y por qué es que el presidente Nayib Bukele pide una investigación exhaustiva? Es más, está pidiendo ayuda a la comunidad internacional para que investigue el nivel de lo que fue este accidente, esta tragedia. Justamente porque cuando el general de la policía, este director de la policía salvadoreña, fue hacia Honduras a recibir a Manuel Cotos. ¿Quién es Manuel Cotos? Una persona que estaba ligado a un fraude financiero de 35 millones de dólares, que había sido capturado en Honduras, casi en la frontera con Honduras, había sido entregado por la misma policía de Honduras hacia El Salvador. Y cuando los estaban trasladando para llevarlos a la capital de El Salvador, es cuando sucede este accidente, en uno de los momentos en que las fuerzas policiales de El Salvador todavía están enfrentando a las pandillas en medio de mucha polémica, porque entendamos una cosa también, que el estado de emergencia en El Salvador todavía se mantiene y son más de 6.000 personas las que han sido detenidas durante todo este tiempo, y una persona clave era justamente el director de la policía, quien siempre le fue leal a Nayib Bukele desde el 2019, cuando había asumido el cargo, incluso antes de que juramente Nayib Bukele a la presidencia. Claro, y muchas personas en El Salvador, que sabemos que Nayib Bukele ha sido reelegido con una aprobación, una votación altísima, histórica, mantiene una altísima popularidad por el control de la Mara Salvatrucha y de otras organizaciones criminales que prácticamente tenían sitiado El Salvador. Este accidente se anticipa, podría tener responsabilidad, no sería un accidente, sino más bien sería provocado. Justamente lo que dice el presidente Nayib Bukele es que haya una rigurosa investigación para que no quede, y lo cito con esas palabras, para que no quede solo en un accidente. Lo dice el mismo Nayib Bukele, porque también lo que él considera es que esto pudo haber sido provocado, teniendo en cuenta que las organizaciones criminales, principalmente las mafias, estaban detrás de este sujeto. Y no solamente las mafias, sino también el poder político. Ya en 2020, este funcionario había sido o había enfrentado cargos por desobediencia, que era lo que le había pedido el Congreso, que lleve al ministro de Salud y al ministro de Finanzas, los conmine, los lleve hacia el Congreso para que puedan de ellos rendir cuentas. Sin embargo, él no ha querido tomar esa acción y ya le habían abierto cargos por desacato. Era una persona muy leal a Nayib Bukele, quien enfrenta el tema de las pandillas cuando más o menos hay unos 2.000 menores de edad quienes todavía están pidiendo que sus casos sean juzgados, porque lo que hacía, digamos, funcionarios como él es los llevas a la prisión hasta que sus casos puedan ser juzgados. Una medida que varios países de América Latina, incluyendo el Perú, lo han visto como cierta referencia, la lucha de Nayib Bukele contra la delincuencia en El Salvador, Lorena. Claro, y sabemos que eso ha generado que la delincuencia organizada de El Salvador se mude a otros países más flexibles, con una policía menos desarrollada o con menos posibilidad de luchar contra estas bandas criminales. Pero no significa que no tengan que ya hayan abandonado El Salvador, sino que simplemente han cambiado su base de operaciones esperando probablemente poder minar
el sistema que hoy les impide operar con esa libertad como antes. Apuntando a los países que tienen muchas falencias, principalmente de estructura política, Claro. por ejemplo, como Honduras, ¿no? Que tiene muchas falencias en estructura política y sin embargo allí habían llevado a muchos líderes de los maras salvatruchas en realidad, pero mientras se les estaba investigando a todos ellos, la policía hacía lo que necesitaba dentro del país.